Al momento de comprar un teléfono, la mayoría de nosotros concordamos en que queremos un terminal económico que no sobrepase nuestro presupuesto. Por eso, en este video te voy a recomendar algunas opciones para que tengas en cuenta a la hora de comprar un smartphone y que sea bueno, bonito y barato. Vamos con el video. Al momento de elegir un celular que sea bueno, debemos fijarnos en ciertos aspectos como la capacidad de memoria interna y la memoria RAM. También debemos tener en cuenta la duración de la batería, hasta incluso el sistema operativo. Pues en general, lo que te recomiendo es que el dispositivo que vayas a comprar sea de 32 GB de almacenamiento interno como mínimo, para que tengas espacio tanto para aplicaciones como para tus datos personales. Junto con este almacenamiento pueden acompañar los mínimo 2 GB de RAM para que tengas un buen gestionamiento de aplicaciones. Esta información vale millones. Con respecto a la batería, te recomiendo una que dure todo el día, siempre y cuando esté cargada al 100% desde el inicio del día. Por ello mínimo, te recomiendo una batería de 3500 mAh. Y por favor, fíjate que el sistema operativo sea lo más actualizado posible. Lo que más te recomiendo es que el dispositivo que desees comprar tenga mínimo Android 8. Y si se va a actualizar a una versión superior de Android, muchísimo mejor. Sé que a veces es muy difícil hacer elecciones, pero como yo quiero ayudar mucho a mi comunidad tecnológica, te he traído una pequeña lista con 5 dispositivos que podrías comprar. Ese es un verdadero hombre. Hey, el que está viendo este video, ¿ya te has suscrito a nuestro canal? Si no lo has hecho, pausa el video y suscríbete. Activa la campanita para que te avise y sea uno de los primeros en ver nuestros videos. Primero, Huawei Honor 10 Lite. Este es un buen dispositivo, es fluido y le va bien en la gestión de aplicaciones. Tiene buenas cámaras, pero la batería la verdad queda un poco corta para el día a día. Aún así, depende del uso que le des, podría demorar por lo menos el día completo. Este dispositivo cuenta con una pantalla de 6,21 pulgadas con 3 GB de RAM y 64 o 128 GB de memoria interna. Su batería es de 3400 mAh y su precio actual ronda los 460.000 pesos colombianos o aproximadamente $120. Segundo, Xiaomi Redmi 9A. Este es un buen dispositivo, es un poco grande para los que estén acostumbrados a smartphones pequeños, pero tiene una excelente batería. Este smartphone cuenta con una pantalla de 6,53 pulgadas, viene con 2 GB de RAM junto con 32 GB de almacenamiento interno. Tiene una excelente batería de 5000 mAh que te pueden servir para todo un día completo. Y su precio actual ronda los 430.000 pesos colombianos o aproximadamente $112. Tercero, Samsung Galaxy A01. Este dispositivo es uno de los más sencillos que Samsung vende, pero no por eso es tan básico que digamos. Tiene cámaras aceptables y una batería que en el día a día no te deja varado, y viene actualizado con Android 9.0. Entre sus características, este dispositivo cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas, viene con 2 GB de RAM acompañados con 32 GB de memoria interna, y su precio actual es de 400.000 pesos colombianos o aproximadamente $105. Cuarto, Motorola Moto E6 Play. Este smartphone es un dispositivo que Motorola hace poco sacó, pero que tiene más o menos buenas prestaciones. La batería sí no es mucha, pero se deja manejar bien. Y entre sus características vemos que cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas. Viene con 2 GB de RAM junto con 32 GB de almacenamiento interno. Lo bueno de este dispositivo tan barato es que incluye sensor de huellas, además que viene con Android 9 de fábrica. Este dispositivo en Colombia se maneja en un precio de 345.000 pesos colombianos o aproximadamente $89. Quinto, LG K22 Plus. No soy mucho de recomendar smartphones LG, pero la verdad es que este se ve que tiene buenas especificaciones y a un buen precio, ya que este dispositivo cuenta con pantalla de 6,2 pulgadas,
además que viene con 3 GB de RAM junto con 64 GB de memoria interna, además que cuenta con buenas cámaras y viene con Android 10. Este dispositivo viene con 3000 mAh de batería, que la verdad los veo un poco estricto para usar al día a día, pero te podría funcionar bien para tus labores cotidianas. Y este dispositivo en Colombia está costando 460.000 pesos o aproximadamente $120. Antes de continuar, voy a aclarar que el orden de este top no es de mejor a peor o viceversa, sino que el orden que aquí coloqué es aleatorio. Cualquiera de estos smartphones podrías comprarlo. Y bueno amigos, ¿creen que me faltó recomendar algún otro teléfono? ¿O ustedes recomendarían estos u otros teléfonos? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. ¿Para qué te digo que no, sí? Si te gustó este video, puedes dejar un buen like de esos grandes para hacer sentir ese apoyo tan grande que ustedes nos dan. Y recuerden amigos, quédense en casa, mantengan el distanciamiento social y usen el tapabocas. Nos vemos en un próximo video. Adiós.